Mi novio me exigió una foto para comprobar que estaba sola. Y ahí terminó todo. Me cansé mucho antes de terminar con Hugo. La ruptura ocurrió a los 8 meses, pero la decisión empezó a tomar forma bastante antes. Cada discusión, cada reclamo y cada intento de controlar algo de mi vida fue acumulándose hasta que ya no pude ignorarlo. Cuando lo conocí, me pareció un hombre atento. Nos vimos en una reunión de amigos y desde esa misma noche comenzó a escribirme. Me daba los buenos días, me preguntaba cómo había llegado a casa y se interesaba por mis planes. Lo vi como una señal de interés sincero. Las primeras semanas fueron tranquilas. Después empezaron las preguntas. Al principio eran cosas simples. ¿Con quién vas? ¿A qué hora vuelves? ¿Quiénes estarán ahí? No me parecían graves. Pensé que estaba intentando conocerme mejor. Pero poco a poco las preguntas dejaron de ser curiosidad y empezaron a sentirse como reportes obligatorios. Una tarde tardé unos minutos en responder porque estaba ocupada en el trabajo. Cuando revisé el celular encontré varios mensajes. ¿Estás ocupada? ¿Todo bien? ¿Me estás ignorando? Respondí explicando que estaba trabajando. Su respuesta llegó de inmediato. Solo preguntaba. Pero no sonó como una pregunta. Sonó como un reclamo. Intenté restarle importancia. Me repetía que quizá era inseguro, que necesitaba tiempo para confiar. El problema fue que cada semana aparecía algo nuevo. Al segundo mes ocurrió algo que todavía recuerdo perfectamente. Íbamos a salir a cenar. Yo me había arreglado con un vestido sencillo que usaba desde hacía años. Cuando Hugo me vio, frunció el ceño. ¿Así vas a salir? Lo miré confundida. Sí. ¿Por qué? Porque parece que quieres llamar demasiado la atención. Pensé que estaba bromeando. ¿Qué tiene de malo? Cámbiate. Me quedé inmóvil. Esperé una sonrisa. No llegó. Se cruzó de brazos y siguió esperando. Yo también me quedé esperando unos segundos, intentando entender si hablaba en serio. Y sí. Hablaba completamente en serio. Como ya íbamos tarde, terminé cambiándome. Aquella noche salimos, cenamos y fingimos que nada había pasado. Pero algo sí había pasado. Por primera vez sentí que alguien intentaba decidir por mí algo tan simple como la ropa que llevaba puesta. Y ese apenas era el comienzo. Unas semanas después apareció el tema del celular. Estábamos viendo una serie en mi apartamento cuando Hugo extendió la mano. Dame tu teléfono. ¿Y para qué? Quiero revisarlo. Pensé que estaba jugando. No. Su expresión cambió de inmediato. Así no ocultas nada, no debería haber problema. Mi teléfono es privado. ¿Privado para tu novio? La conversación fue subiendo de tono. Yo seguí negándome. Él terminó levantándose del sofá. Perfecto. Tomó sus cosas y se fue sin despedirse. Pasaron 2 días completos sin una llamada ni un mensaje. Cuando finalmente apareció, llegó con una explicación que pretendía sonar romántica. Lo hice porque me importas demasiado. Esa frase me dejó incómoda. No porque creyera que era mentira, sino porque empecé a notar que Hugo justificaba cualquier comportamiento con el argumento de que me quería. Si se molestaba, era porque me quería. Si desconfiaba, era porque me quería. Si exigía cosas, era porque me quería. Y mientras más avanzaba la relación, más grande parecía volverse ese supuesto amor. Al tercer mes comenzó a opinar sobre las personas que me rodeaban. Decía que Melanie era una mala influencia. Que algunas amistades no me convenían. Que mis redes sociales estaban llenas de gente innecesaria. Que había personas que me buscaban con otras intenciones. Yo escuchaba y discutía. A veces cedía para evitar peleas. Otras veces simplemente cambiaba de tema. Pero nada parecía suficiente. Una tarde salí por café con varios compañeros del trabajo. Entre ellos estaba Miguel. En algún momento él contó una anécdota absurda y todos nos reímos. No pensé más en eso. Hasta que horas después Hugo me llamó. Su voz sonaba fría. Te vi. ¿Qué? En la cafetería. Me quedé en silencio. ¿Y? ¿Por qué te ríes así con él? Porque contó algo gracioso. A mí no me sonríes de esa manera. La discusión duró horas. Y mientras intentaba explicarle algo tan simple como una conversación normal entre compañeros, empecé a sentir que estaba defendiéndome de una acusación que jamás debió existir. Aquella noche terminé agotada. Pero aún no imaginaba hasta dónde podía llegar todo aquello. Con el tiempo comenzaron las coincidencias. Al menos eso decía Hugo. Coincidía conmigo en demasiados lugares. Aparecía cerca de mi oficina. Cerca del gimnasio. Cerca de la panadería donde compraba cada mañana. Siempre tenía una explicación. Pasaba por aquí.
Tenía algo que hacer cerca. Casualidad. Pero las casualidades empezaron a repetirse demasiado. Una tarde salí a almorzar con mis compañeras. Mientras hablábamos, levanté la vista y lo vi sentado en otra mesa. Solo. Observando. Sentí un nudo en el estómago. Cuando salimos del restaurante se acercó sonriendo. Solo quería verte. ¿Por qué no me dijiste que venías? Porque quería observar cómo te comportas cuando no estoy. Su respuesta me dejó helada. Ni siquiera parecía darse cuenta de lo extraña que sonaba. Como si vigilarme fuera algo normal. Como si yo estuviera siendo evaluada constantemente. Al quinto mes apareció otro problema. Mi dinero. Comenzó preguntando cuánto ganaba. Después quiso saber cuánto ahorraba. Luego empezó a cuestionar mis gastos. Un sábado estaba acomodando las compras del mercado cuando tomó algunas bolsas. ¿Para qué compras esto? Porque me gusta. Y es demasiado caro. O lo pago yo. No sabes administrar tu dinero. Seguí guardando las cosas. Así vamos a tener algo serio, tienes que cambiar eso. Esa frase me hizo detenerme. ¿Vamos? ¿Desde cuándo había decidido el cómo sería mi futuro? No vivíamos juntos. No teníamos planes concretos. Pero hablaba como si ya tuviera autoridad sobre cada aspecto de mi vida. Y lo peor era que cada vez discutíamos más. Si salía con mi familia, se molestaba. Si lo invitaba, encontraba una razón para quejarse. Si descansaba, decía que perdía el tiempo. Si estaba cansada, decía que ya no era cariñosa. Cualquier situación terminaba convirtiéndose en un problema. Yo empezaba a sentirme agotada. Como si tuviera que justificar cada decisión que tomaba. Como si cualquier movimiento pudiera provocar una nueva pelea. Y entonces llegó el séptimo mes. El momento en que entendí que la situación estaba empeorando de verdad. Una noche Hugo me pidió acceso a mi ubicación en tiempo real. Lo dijo como si fuera algo completamente normal. Quiero que compartas tu ubicación conmigo. ¿Y para qué? Para saber que estás bien. No necesito que me rastrees. Su mirada cambió. Entonces no confías en mí. Respiré hondo. Y no confío en la necesidad de saber dónde estoy cada segundo. Se levantó de golpe. La discusión terminó con un portazo. Durante los días siguientes el ambiente fue aún más tenso. Sentía que caminaba sobre vidrio. Cualquier comentario podía convertirse en una pelea. Cualquier demora en responder mensajes generaba sospechas. Yo ya estaba cansada. Muy cansada. La última semana fue la peor de todas. Una noche estaba cenando con mi hermana Adriana. Habíamos salido para ponernos al día y conversar tranquilas. Mientras comíamos, mi celular comenzó a vibrar sin parar. Una llamada. 2. 5. 8. 11. Cuando terminé de hablar con Adriana y devolví la llamada, Hugo contestó inmediatamente. ¿Por qué no respondes? Estoy cenando con mi hermana. Mándame una foto. ¿Qué? Quiero ver con quién estás. Lo escuché unos segundos. Luego colgué. No tenía fuerzas para seguir discutiendo. Creí que ahí terminaría todo. Me equivoqué. Esa misma noche apareció en mi apartamento. Golpeó la puerta con insistencia. Cuando abrí, entró sin esperar invitación. Caminó por la sala. Entró a la cocina. Miró el balcón. Revisó cada espacio como si buscara algo. O a alguien. ¿Qué haces? Pregunté. Solo confirmo que estás sola. Y ahí ocurrió algo diferente. No sentí tristeza. No sentí culpa. No sentí miedo. Sentí fastidio. Un fastidio profundo y definitivo. Por primera vez entendí que ya no quería arreglar nada. Solo quería terminar. Al día siguiente le pedí a Hugo que nos viéramos en un café. Cuando llegó, noté que ya sospechaba lo que iba a pasar. Se sentó frente a mí sin decir mucho. Yo tampoco di rodeos. Le dije que estaba cansada. Que durante esos 8 meses había dejado de hacer cosas para evitar discusiones. Que había comenzado a pensar 2 veces antes de salir. Antes de responder mensajes. Antes de elegir mi ropa. Antes incluso de hacer planes con mi propia familia. Le expliqué que una relación no debía sentirse como una vigilancia constante. Que ya no me sentía libre. Que estaba agotada. Hugo intentó defenderse. Dijo que todo lo hacía porque me quería. Que solo intentaba cuidarme. Que exageraba las cosas. Y finalmente soltó una frase que terminó de confirmar mi decisión. Lo que pasa es que no sabes amar de verdad. Lo miré durante unos segundos. Después respondí con calma. Si amar significa vivir así, no quiero aprender. Intentó convencerme. Prometió cambiar.
Dijo que podía hacerlo mejor. Que me diera otra oportunidad. Pero yo ya había tomado la decisión mucho antes de sentarme frente a él. Le dije que no. Me levanté. Pagué mi café. Y me fui. Las 2 semanas siguientes fueron incómodas. Hugo siguió escribiéndome todos los días. A veces pedía volver. A veces decía que había reaccionado mal. Otras veces insistía en que todas las parejas atravesaban situaciones parecidas. Incluso llegó a decir que nadie iba a cuidarme como él. Ya no respondí. Bloqueé sus mensajes. Después sus llamadas. Y finalmente cualquier forma de contacto. Necesitaba recuperar la tranquilidad que había perdido. Con el paso de los días volví a salir sin dar explicaciones. Volví a reunirme con mis amigos sin preocuparme por quién me observaba. Volví a elegir mi ropa sin sentir que alguien la probaría o rechazaría. Volví a sentirme cómoda en mi propia vida. Y fue entonces cuando entendí algo que jamás olvidé. Que el cuidado se siente como apoyo. Como respeto. Como confianza. El control, en cambio, se disfraza de preocupación mientras poco a poco intenta quitarte espacio para respirar. 8 meses bastaron para enseñarme esa diferencia. Y también para entender que irme fue una de las mejores decisiones que he tomado.